Ya hemos visto los problemas que tenían que enfrentar los israelitas con las naciones cananeas que no habían sido capaces de conquistar y expulsar de la tierra de Canaán, como en el caso de las invasiones de los madianitas y de los filisteos que estudiamos en la lección anterior, con la intervención de Gedeón y Sansón como jueces respectivamente. Ese problema lo tenían principalmente las tribus del norte. Pero la tribu de Judá, situada en el extremo sur del territorio, vivió libre de estas guerras que tanto preocuparon a los jueces. El enemigo de Judá era diferente. Judá, que ocupaba una meseta de las tierras semiáridas del oriente del Mar Muerto, tuvo que enfrentarse con un clima seco en el que cuando la lluvia escaseaba, se reducían las cosechas y les hacía pasar hambre. En una de esas hambrunas, un judío llamado Elimelec, que vivía en el pueblo de Belén, salió de la región con su esposa Noemí y con sus dos hijos Malón y Kelión y viajaron unos 50 o 60 kilómetros hacia Moab, un reino que estaba en las riberas orientales del Mar Muerto. Y cuando llegaron a los campos de Moab se quedaron a vivir allí. Cuando Elimelec murió, Noemí se quedó sola con sus hijos en Moab, y ellos tomaron por esposas a dos mujeres moabitas llamadas Orfa y Ruth. Después de unos 10 años de estar en Moab, murieron también los dos hijos de Noemí, que quedó desamparada de sus dos hijos y de su marido. Por tanto, cuando Noemí supo que se había acabado la hambruna que la sacó a ella con su esposo y con sus dos hijos de la tierra de Judá, decidió volver a su tierra. Salió pues Noemí del lugar donde residía en Moab y sus nueras salieron también con ella. Pero después de un tiempo de caminar juntas hacia la tierra de Judá, Noemí pidió a sus nueras que se volvieran a sus tierras. Pero ellas, sabiendo que Noemí estaba sola, le dijeron que irían con ella a su pueblo. Pero ante la insistencia de Noemí, Orfa besó a su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó con Noemí. Entonces Noemí dijo: «Tu cuñada ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también tras ella». Y Ruth respondió diciendo: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Y Ruth y Noemí fueron juntas hasta Belén y llegaron al comienzo de la siega de la cebada. Y Ruth dijo a Noemí que la dejara ir al campo a espigar, es decir, a recoger las espigas que los segadores iban dejando atrás, ya fuera porque se cayeran al suelo o porque se quedaran sin cortar en los bordes del campo. Porque la ley establecía lo siguiente: cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de tu campo, ni espigarás tu tierra segada. La dejarás para el pobre y para el extranjero. Esta ley era posiblemente la que salvaba a los pobres de morir de hambre. Y Noemí y Ruth formaban parte de esos pobres menesterosos. Por eso pidió Ruth a Noemí que, para poder alimentarse las dos, la dejara ir a espigar, ya que Noemí era demasiado mayor para una labor tan dura. Y Noemí dijo a Ruth: «Ve, hija mía». Fue pues Ruth a espigar, yendo detrás de los segadores, y escogió una parte del campo que era propiedad de Booz, un hombre rico de la familia de Elimelec, esposo de Noemí. Y cuando Booz vio a Ruth, preguntó a los segadores:
¿de quién es esa joven? Y el mayordomo de los segadores le dijo que era la moabita que había venido con Noemí de los campos de Moab. Y le informó que, después de pedir permiso para entrar en el campo detrás de los segadores, llevaba espigando desde la mañana sin descansar ni un momento. Entonces Booz dijo a Ruth que no espigara en ningún otro campo que no fuera el suyo, porque había pedido que no la molestaran y que si tenía sed, que bebiera del agua que sacaban los criados en vasijas. Y Ruth dijo a Booz: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y respondió Booz: he sabido todo lo que has hecho a tu suegra después de la muerte de su esposo, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías. Que Jehová te premie por tus obras y te colme con su recompensa, puesto que has venido a refugiarte bajo sus alas. Booz sabía que Ruth era moabita, y al decir que ella había venido a refugiarse bajo las alas de Jehová, estaba reconociendo que Ruth se había convertido al Dios de Israel. Y cuando llegó la hora de la comida, Booz la invitó a comer, y ella se sentó junto a los segadores, y Booz le dio el potaje que había preparado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Después de comer, Ruth se levantó para seguir espigando, y Booz mandó que la dejaran recoger espigas, no solo del suelo, sino también de entre las gavillas, y que dejaran caer espigas de los manojos para que ella las recogiera, y que ni la avergonzaran ni la reprendieran. Y Ruth estuvo espigando en el campo hasta la tarde, y después de desgranar las espigas consiguió una efa de cebada, que serían unos 22 litros de grano. Y vuelta a la ciudad, Ruth dio a su suegra lo recogido, y también le dio de comer lo que le había sobrado del potaje que le dio Booz. Y cuando Ruth contó a su suegra que había estado espigando en el campo de Booz, y le habló de la generosidad con que la había tratado, le dijo Noemí: nuestro pariente es ese varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Noemí dijo a Ruth que espigara solo en el campo de Booz, y así lo hizo hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo. Noemí quería ayudar a Ruth a conseguir un esposo y a formar una familia, y al decirle que Booz podría redimirla, estaba hablando del matrimonio por levirato. La ley del levirato del matrimonio establecía que si dos hermanos vivían juntos y uno de ellos moría sin dejar hijo, el hermano del esposo fallecido debería tomar por esposa a su cuñada, y el primogénito que diere a luz sucedería en el nombre al hermano muerto. De esa manera, el nombre familiar y los derechos sobre la propiedad de la familia continuarían con la viuda. La palabra levirato viene del latín levir, que significa hermano del esposo. Esta costumbre aseguraba, por tanto, el bienestar de la viuda y evitaba que ella se quedara sola y empobrecida. Si el esposo fallecido no tenía hermano, otro pariente tendría que cumplir con ese deber, y ese pariente se convertía en lo que se conocía como Goel, palabra que viene del hebreo Gaal, que significa redentor. Es decir, que el pariente que se casaba con la viuda se convertía en su redentor o protector. Como digo, el hijo primogénito que tuviera la viuda con el matrimonio por levirato se consideraba como si fuera el hijo del esposo fallecido y heredaba su propiedad. El papel del Goel era, por tanto, restaurar los derechos de la viuda sobre su casa y sobre su propiedad, para que no los perdiera con la muerte de su esposo y tuviera de esa manera
seguridad económica y también además servía para hacer que se perpetuara su descendencia y su familia. Así se restauraba en la mujer la condición o posición original que tenía antes de enviudar. Y esto nos sirve a nosotros como enseñanza y símbolo del papel del Redentor divino, que con su venida nos restaura a nuestra condición original cuando estábamos con nuestro Padre Celestial y nuestros derechos a una vida y a una descendencia eternas. Por tanto, cuando Noemí dijo a Ruth que Booz podría redimirla, estaba hablando de que fuera su Goel. Por eso dijo Noemí a Ruth: «Hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente? Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, y cuando él se acueste irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer». Ruth hizo lo que Noemí le dijo, de modo que cuando Booz, después de comer, se retiró a dormir, Ruth vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Esto era una señal de sumisión y de pedir que él fuera su protector y su esposo. Y cuando a medianoche se despertó Booz y vio que una mujer estaba acostada a sus pies, se sobresaltó y preguntó: «¿Quién eres?». Y ella respondió: «Yo soy Ruth, tu sierva. Dígnate extender el borde de tu manto sobre tu sierva como mi libertador, puesto que eres pariente cercano». La palabra manto que se utiliza aquí significa ala. Por tanto, lo que Ruth estaba diciendo a Booz era que la tomara bajo sus alas, es decir, que se casara con ella, puesto que él era su pariente cercano. La petición de que fuera su libertador o su liberador o su protector era que fuera su esposo. Y era extraño que fuera la mujer quien hiciera la proposición de matrimonio al hombre, pero como Ruth y Booz eran personas virtuosas, esta experiencia abrió la puerta a un matrimonio digno. Booz estuvo dispuesto a casarse con Ruth, pero le dijo que había un pariente más cercano que él, con el deber y el derecho de redimirla antes que él. Y le dijo que si ese pariente no quisiera redimirla, él lo haría. Y antes de enviarla de vuelta a su casa, le dio 6 medidas de cebada como alimento para ella y para su suegra Noemí. Cuando Ruth volvió a la ciudad, contó a Noemí lo que había sucedido, y ambas esperaron a ver cómo se resolvía todo aquel asunto. Y leemos que el pariente más cercano se negó a cumplir con el deber que establecía el matrimonio por levirato, y Booz la tomó por esposa. Y de este matrimonio nació Obed, que fue padre de Isaí, padre de David, antepasados todos de Jesús. Ruth nos da el ejemplo de quien está dispuesto a abandonar todo lo que sea necesario para encontrar a Dios y para formar parte de su pueblo. Y esto lo expresó de forma clara cuando dijo a su suegra Noemí: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Si Ruth es un gran ejemplo de conversión a Dios y de servicio a su suegra Noemí, Ana, la madre de Samuel, es un gran ejemplo de fe en Dios y de amor por él. Ana era una de las 2 esposas de Elcana, y con Ana pasaba como con algunas de las grandes mujeres cuyas vidas hemos estado viendo en nuestro estudio del Antiguo Testamento, que era estéril, y como ocurrió también con esas mujeres, la otra esposa de Elcana, que se llamaba Penina, sí tenía hijos. Y como estaba celosa porque Elcana amaba a Ana con un amor especial, se dedicaba a provocarla por su esterilidad. Todos los años subía Elcana de su ciudad a la casa de Jehová en Silo a ofrecer sacrificios, y Penina aprovechaba para irritar a Ana, enojarla y entristecerla porque Jehová no le había concedido tener hijos.
y Ana lloraba y con su tristeza apenas comía. Y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Y mientras Ana estaba en Silo, parece que se animó un poco y después de comer y beber se levantó y fue al templo y vio allí a Elí, que servía como sumo sacerdote y juez en la ciudad de Silo, en la casa de Jehová o tabernáculo en el que se guardaba el arca de la alianza. Mientras Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Y mientras oraba hizo un voto, diciendo que si Jehová le daba un hijo varón, se lo dedicaría a él todos los días de su vida y no pasaría navaja sobre su cabeza. Este pacto de Ana con el Señor era la promesa de criar a su hijo como un nazareo, como ya vimos en el nacimiento de Sansón. Cuando Elí supo la aflicción de Ana y su deseo de tener un hijo para dedicarlo a Dios, dijo a Ana: «Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y después de adorar a Jehová en el templo, Elcana y su familia volvieron a su casa en Ramá, y el Señor bendijo a Ana con lo que le pidió en el templo. Y Ana, cumpliendo el tiempo de su embarazo, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Por cuanto lo pedí a Jehová». El nombre Samuel significa en hebreo escuchado por Dios. Le pusieron ese nombre para que sirviera de recuerdo constante, tanto para la madre como para el hijo, de las circunstancias especiales del nacimiento y del pacto hecho sobre la vida que debería llevar Samuel de servicio perpetuo a Dios. Cuando aquel año subió Elcana con toda su familia al templo, como acostumbraba a hacer, Ana le dijo que ella no iría al templo hasta que destetara al niño, para que cuando fuera a presentarlo delante de Jehová se quedara allí para siempre. Las madres hebreas amamantaban a sus hijos hasta los 3 años. Por tanto, cuando Samuel cumplió 3 años, Ana llevó a su hijo Samuel a la casa de Jehová en Silo y lo presentó a Elí, diciendo: «Oh Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». A partir de ese momento Samuel recibiría su educación en el santuario y se prepararía para aprender a discernir la influencia y la presencia de Dios en su servicio. Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño se quedó en el templo ministrando a Jehová bajo la dirección del sumo sacerdote Elí. Y Ana hacía a su hijo Samuel una túnica y se la llevaba todos los años cuando subía con su esposo a ofrecer sacrificios a Jehová. Y Elí bendijo a Elcana y a su esposa Ana, diciendo a Elcana: «Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová». Y se cumplió generosamente la bendición del sumo sacerdote Elí, porque Ana dio a luz 3 hijos y 2 hijas, mientras el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y mientras los hijos de Elí eran hombres impíos, de Samuel se decía que crecía en virtud delante de Jehová y delante de los hombres. Y mientras el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, leemos que aquellos eran días difíciles en Israel porque escaseaba la palabra de Jehová y los dones del Espíritu, como las visiones, también escaseaban. Y ya hemos dicho que la preparación de Samuel en el santuario tenía como uno de sus propósitos principales ayudar a Samuel a sentir la presencia y la influencia de Dios en su vida, y quizá con esa intención llamó Jehová a Samuel mientras él y Elí dormían en el templo.
Cuando Jehová le llamó, Samuel pensó que era Elí quien le llamaba, y fue corriendo al aposento de Elí y le dijo: «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?». Y Elí le dijo: «Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate». Y Jehová volvió a llamar a Samuel, y otra vez fue Samuel al aposento de Elí a preguntarle qué quería, y de nuevo mandó Elí a Samuel que se fuera a dormir. Y leemos que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había revelado. Conocer a Jehová y aprender a reconocer su voz y a recibir revelación era la preparación más importante para quien tendría que gobernar a Israel en un período crítico como sería la transición entre los jueces y la monarquía, y para quien llegaría a conocerse como el último de los jueces y el primero de los profetas. Y cuando Jehová llamó a Samuel por tercera vez, Elí le dijo: «Ve y acuéstate, y si te volviera a llamar dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye». Y cuando Samuel hizo lo que le mandó Elí y oyó que le llamaban como las otras veces, dijo: «Habla, porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel: «He aquí haré una cosa en Israel que a todo el que lo oiga le zumbarán los oídos. Aquel día se cumplirá contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y no los corrigió. Por tanto, yo he jurado a Elí que la iniquidad de su casa no se expiará ni con sacrificios ni con ofrendas». Y cuando Samuel se levantó por la mañana para abrir las puertas de la casa de Jehová, tenía temor de contar a Elí la visión que había tenido. Pero Elí le llamó y le preguntó qué palabra le habló Jehová en la visión, sin ocultarle nada de lo que le había dicho. Y cuando Samuel le contó todo lo que Jehová le dijo, Elí respondió: «Jehová es, haga lo que le parezca bien». Samuel creció y Jehová estaba con él, de modo que todo Israel supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová se apareció a Samuel en Silo, de modo que ya no se podría decir que escaseaba la palabra de Jehová, ni tampoco que no había visión en Israel. Y el corazón del pueblo empezó a regocijarse en Jehová gracias a su profeta, como podemos y debemos hacer todos nosotros desde que el Evangelio se ha restaurado y tenemos profetas sobre la tierra. Y podemos decir lo mismo que dijo Eliseo a Joram, rey de Israel, cuando se escandalizó y pensó que el rey de Siria quería provocarle cuando le envió a su general Naamán para que le curara la lepra. Pero Eliseo dijo a Joram: «Que venga Naamán ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel». Lo que no puede el hombre, lo puede Dios. Que se regocije pues nuestro corazón en Dios, que es nuestro verdadero Señor y Rey. Él nos redimirá con su poder y por medio de sus profetas hará que no escasee ni su palabra ni los dones del Espíritu en nuestra vida.